Hola chicos, este video va dirigido a cuarto medio y tiene que ver con el contenido de función potencia. Lo primero es reconocer que una función potencia es toda aquella que se escribe de la forma ax elevado a n, en donde a es un número real y n es un número entero. Recuerde que un número real son todos los números que conocemos, por ejemplo raíz de 3, pi, raíz de 2, 5, menos 3, todo eso son números reales. Y en un número entero, o sea, son los naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y los inversos aditivos, o sea, los negativos, menos 2, menos 3, menos 4, etc. ¿Ya? Ahora, hay dos casos importantes que nosotros tenemos que trabajar, cuando n es positivo y cuando n es negativo. O sea, el exponente cuando es positivo tiene un dominio que es el conjunto de los números reales. Cuando n es negativo, el dominio corresponde a todos los reales menos el 0. Para continuar es importante que usted tenga esta hojita, ¿ya? Que son los mismos que están en el Word que les mandé la última vez. Cuando n es impar, cuando n es par positivo, tengo estas cuatro gráficas. Y eso depende del a, el numerito que está delante en la función, si es positivo o si es negativo. Lo mismo pasa cuando el n es impar o par negativo. Fíjese que aquí se alejan del punto 0,0. ¿Ya? Insisto, esta hojita le va a servir para hacer los esbozos de las gráficas. ¿Qué es un esbozo? Es como una aproximación de la función. Ya, veamos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice 2x elevado a 6. Recuerde que es una función. Es un tipo de función que se llama función potencia. El a es el numerito que está delante de la x y el n corresponde al numerito que ocupa el exponente. ¿Ya? Fíjese que acá el n es positivo. Por lo tanto, en estas gráficas yo voy a trabajar. El n es positivo. El n además es par. Por lo tanto, tengo que ser esta gráfica o esta gráfica. Y el a, que es 2, es mayor a 0. Por lo tanto, esta es la gráfica que se aproxima a mi función. O sea, el esbozo que yo voy a hacer va a ser muy parecido a este. Es una cosa así. En el siguiente ejercicio dice g de x es igual a menos x elevado a 4. Nuevamente, mi n es positivo y además mi n es par. Entonces yo busco positivo y par es de esta forma o de esta forma. Y el numerito que acompaña a la x en este caso es un menos 1 que no se ve, ¿cierto? Entonces recuerde que ahí usted puede poner menos 1. Entonces es menor a 0, por lo tanto ese caso no me sirve, pero este caso que dice que a es menor a 0 sí me sirve. Por lo tanto la gráfica sería de esta forma. Y usted simplemente hace el esbozo de la gráfica. Seguimos con el siguiente ejercicio. A es 3 y n es menos 5. Fíjese que el exponente es negativo, el n es negativo, por lo tanto yo puedo ocupar esta gráfica o esta gráfica. ¿De qué depende? De si es par o impar el n y además de la si es positivo o es negativo. Entonces, el 5 es impar, por lo tanto me quedaría con esa o con esa gráfica. Y el a vale 3, el 3 es positivo, por lo tanto la gráfica sería de esa forma. Y usted simplemente hace el esbozo de esa gráfica. Y por último, el esbozo de menos 2x elevado a 7. El 7 en este caso es positivo, por lo tanto me voy a la parte de arriba de mis gráficas. ¿Ya? Además es impar. Positivo, impar, el n. Y el a es negativo. Positivo, impar. O sea, uno de estos dos y además a es negativo. Por lo tanto, la gráfica sería de esta forma. Y usted simplemente lo dibuja. Eso tiene que ver con los esbozos de las gráficas. Continuamos con las traslaciones horizontales y verticales. Para partir vamos a tomar una función donde el exponente es impar y el a es positivo. En este caso la función que está graficada es la que está en negro, que es f de x, que es igual a 3x elevado a 3. ¿Ya?
Ahora la función que yo quiero trasladar es la función g de x igual a 3x más 3 elevado a 3. Fíjese que el a es el mismo y el n es el mismo, solo que dentro del paréntesis el numerito que acompaña a la x puede estar sumando o puede estar restando. Si está dentro del paréntesis acompañando la x, hablamos de traslaciones horizontales. ¿Ya? Más adelante vamos a ver las verticales. Entonces fíjese, si yo tengo la función original que es f, la trasladada es g de x, pero fíjese que aquí aparece un más 3. Pero yo, el que está en rojo, no lo voy a correr hacia el más 3, sino que lo voy a correr hacia el menos 3. Lo mismo pasa con el h de x. Dentro del paréntesis hay un menos 2, pero yo no lo voy a correr hacia el menos 2, sino al más 2. ¿Ya? O sea, lo corro en el sentido contrario al numerito o al signo que aparezca dentro del paréntesis. Si aparece un más 3, lo corro hacia el menos 3. Si aparece un menos 2, lo corro hacia el más 2. Si aparece un 5 positivo, lo corro hacia el menos 5. ¿Ya? Recuerde que en el eje horizontal o en el eje de las x. En el caso de esta función, que es 2x al cuadrado, fíjese que es una parábola, el a es positivo y el n es par. Nuevamente tengo la función f que está en negra, que es la original y que pasa por el centro, que es el 0, 0, y yo voy a trasladar esta función de acuerdo a g y de acuerdo a h. Fíjese que dentro de g aparece un más 4. Como dijimos ya, no me voy a correr hacia el más 4, sino al menos 4. En este caso, h de x igual a 2x menos 3, me corro hacia el más 3. ¿Ya? Seguimos con las traslaciones verticales, ¿ya? O sea, en el eje Y. Y esta es un poquito más sencilla. Fíjese que acá tengo la función 3x al cuadrado, que es la que está en negro, ¿ya? La función trasladada dice g de x es igual a 3x cuadrado menos 1. Por lo tanto, en este caso simplemente bajo hasta el menos 1. Posteriormente aparece el h de x, que es igual a 3x al cuadrado menos 4. Por lo tanto, la gráfica original la tengo que correr hacia el menos 4. Por último, tengo este otro ejemplo que dice 2x al cubo, que es la que está en negro. Después dice g de x es igual a 2x al cubo más 3, por lo tanto la roja en este caso va a subir hasta el 3 y de ahí va a ser su vértice, ¿ya? Así como en las parábolas tengo vértice, también podemos hablar de que en las cúbicas hay un vértice. En este caso tiene que subir hasta el 3, ¿ya? La h de x es 2x al cubo menos 4, por lo tanto en ese caso hay que bajar hasta el menos 4 y de ahí yo formo mi vértice. Dice aquí, en general, si f de x es igual a ax elevado a n, es una función potencia. Recuerden que así se escribe la función potencias. Podemos trasladar en ambos ejes, entendiendo que existe una función de la forma g de x es igual a por, entre paréntesis, x más p elevado a n más q. Ya donde a toma un valor, donde p toma un valor, donde n toma un valor y donde q también toma un valor numérico. Entonces yo sé que P cuando está dentro del paréntesis se mueve en el eje X, que es en el signo contrario. Cuando está fuera del paréntesis, que es la Q, se mueve en el eje Y, donde yo me muevo en el mismo sentido, en el mismo signo del numerito que aparezca. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice grafica la función 3x elevado a 7, que ya la tenemos graficada en este caso, es de esta forma, y luego traslada esta función considerando g de x es igual a 3 más 2 menos 1. Fíjese aquí, dentro del eje X, yo me tengo que correr hacia el menos 2. Por lo tanto, voy a quedar por aquí. Pero además tengo que bajar al menos 1. Por lo tanto, ahí está mi vértice. Y de ahí sería la función. Insisto que todas estas gráficas son solamente esbozos. Es como una aproximación de la función. No es que sean realmente así, ¿ya? Y por último, ¿cómo grafico si no tengo idea realmente de dónde vienen? Aquí yo tengo que tener claro que el valor de a es 1, que no se ve, y que el valor de n es igual a 4. Por lo tanto, la función potencia que yo estoy trabajando, la original sería x
el 1 que no se coloca elevado a 4. Si yo voy a mi tablita y analizo, el A es positivo, por lo tanto aquí tengo que buscarlo, y el N es par, positivo, y el A es positivo, por lo tanto mi gráfica debería ser de esta forma, ¿ya? Entonces, la original, insisto, la función potencia original vendría siendo una cosa así, ¿ya? Una especie de parábola, que no es una parábola obviamente porque el exponente es 4, no es 2, ¿ya? Pero esa original yo la tengo que correr hacia el -1 del eje X y tengo que subirla un espacio en el eje Y. Recuerde que dentro del paréntesis se mueve en el eje X y fuera en el eje Y. Entonces acá yo tengo que es -1 en el eje X y +1 en el eje Y. Ahí está el vértice, por lo tanto desde ahí va mi función, ¿ya? En este caso, el A vale -1 y el N vale 3. O sea, la función potencia original en este caso era menos x elevado a 3. ¿Ya? Entonces yo analizo. Dice que el exponente es positivo. Por lo tanto, acá arriba estoy trabajando, es positivo. Y además es impar. Por lo tanto, ese caso es S o S. Y además es -1 el A. Por lo tanto, es menor a 0. En ese caso sería de esta forma la gráfica. Esa es la original, la función potencia. Y yo la tengo que correr hacia el -3 y bajarla al -2. Entonces la tengo que correr al -3 y después tengo que bajar al -2. Ahí está el vértice. Y ahí está mi función. ¿Ya? Y eso sería la clase de función potencia. ¿Ya? Espero que les sirva para poder hacer la guía. Saludos.